Me llamo Elena Moreno. Tengo 42 años y asistí a mi propio funeral desde la última fila de la capilla mientras mi familia se peleaba por mi herencia. La ironía de la situación no se me escapaba. Allí estaba yo, sentada con mi uniforme de gala, con 23 años de condecoraciones brillando en mi pecho, escuchando a mi hermana Marta pronunciar un panegírico sobre cómo nunca llegué a ser nada importante y cómo desperdicié mi vida jugando a los soldados. Ella estaba de pie en el atril, secándose lágrimas falsas con un pañuelo, contando a los 200 asistentes cómo se había esforzado tanto para ayudar a su problemática hermana pequeña a encontrar un rumbo en la vida. Elena siempre estaba buscando un propósito, dijo Marta, con esa voz ensayada de superioridad preocupada que había perfeccionado a lo largo de los años. Saltaba de un destino a otro en el ejército sin sentar la cabeza, sin construir nada real. Solo desearía que hubiera podido encontrar la estabilidad y el éxito que conlleva una vida normal. Casi me reí. Casi. La capilla estaba abarrotada, no cabía un alfiler. Marta había atribuido la gran asistencia a la simpatía de la comunidad por la pérdida de nuestra familia. Pero yo sabía la verdad. Esa gente no estaba allí por lástima. La mitad eran personal militar en activo y retirado, oficiales de inteligencia del CNI, altos cargos del Ministerio de Defensa y enlaces de Asuntos Exteriores. La otra mitad eran dignatarios extranjeros y funcionarios gubernamentales cuyas vidas yo había impactado de formas que Marta no podría ni empezar a imaginar. Pero Marta no reconocía a ninguno de ellos. Para ella solo eran caras llenando bancos, validando su narrativa de que incluso en la muerte, yo me las había arreglado para incomodar a todos requiriendo un lugar tan grande. Toda esta farsa había comenzado 6 meses antes, cuando mi unidad desapareció durante una operación clasificada en Europa del Este. Oficialmente se nos dio por muertos. Se notificó a nuestras familias, se tramitaron los certificados de defunción y se planificaron los funerales, protocolo estándar para operaciones de cobertura profunda que requerían una separación completa de nuestras identidades anteriores. Lo que no era estándar era volver a casa y descubrir que tu familia ya se había repartido tus pertenencias y planeaba impugnar tu testamento. Yo había regresado a suelo español hacía 3 días, pasé 48 horas en el debriefing en la sede del CNI en la A6 y recibí mi siguiente asignación, un ascenso a coronel y el mando de una nueva fuerza operativa conjunta. Pero antes de poder presentarme en mi nuevo puesto, tenía que asistir a mi propio funeral. El protocolo lo exigía. Necesitaba ver cómo los civiles manejaban la información clasificada, evaluar cualquier riesgo de seguridad y determinar si mi cobertura se había visto comprometida. Así que allí estaba sentada en el último banco de la iglesia de San Miguel, viendo a mi familia interpretar un dolor que no sentían por una hermana a la que nunca habían entendido. Marta continuó su actuación. Elena siempre fue tan terca, tan decidida a demostrar algo a todo el mundo. No podía entender que algunos somos felices con vidas más sencillas. No veía que su constante necesidad de ser importante, de ser especial, solo la hacía parecer desesperada. Nuestra madre, Carmen, asentía con tristeza desde la primera fila. Había volado desde su apartamento en la costa de Málaga, donde había estado contando a sus amigas jubiladas sobre su hija que jugaba al ejército y nunca le dio nietos. Había traído álbumes de fotos, pero cada imagen que eligió me mostraba vestida de civil, barbacoas familiares en el chalet, mañanas de Reyes, mi graduación en la Complutense. Excluyó deliberadamente cualquier foto mía con el uniforme, como si mi carrera fuera algo vergonzoso que debía ocultarse. Mi hermano David estaba sentado a su lado mirando su móvil periódicamente. Se había tomado el día libre en la aseguradora donde trabajaba, aunque sospechaba que su dolor se debía más a la incomodidad del viaje que a una pérdida real. David siempre había sido el aliado de Marta en las dinámicas familiares, unidos en su creencia de que yo era la oveja negra, la que nunca aprendió a ser normal. Los 3 habían pasado mi presunta muerte desmantelando mi vida eficientemente. Habían vaciado mi piso en Madrid, donado mis libros, vendido mis muebles y tirado lo que consideraban trastos militares. Esos artículos incluían menciones honoríficas, fotos con ministros extranjeros y cartas de agradecimiento de familias de refugiados que ayudé a evacuar. Marta se había quedado solo con lo que consideraba valioso, las joyas de mi abuela, que me habían dejado específicamente a mí. También habían intentado acceder a mis cuentas bancarias y carteras de inversión, solo para descubrir que estaban bloqueadas por la ley de secretos oficiales. Marta había contratado a un abogado para desafiar esto,
argumentando que como familiar más cercano, tenía derecho a saber sobre mis misteriosas finanzas. Se había pasado semanas creando una narrativa sobre cómo probablemente me había involucrado en algo turbio en el extranjero, y cómo necesitaba proteger el apellido de la familia de cualquier problema en el que me hubiera metido. La verdad era más simple y más complicada de lo que ella podía imaginar. Había pasado los últimos 23 años construyendo una carrera que abarcaba múltiples agencias y programas clasificados. Empecé como teniente en inteligencia militar, me doctoré en relaciones internacionales durante mis horas libres y gradualmente pasé a roles que requerían mayor cobertura y niveles de acceso más altos. Mi expediente personal estaba compartimentado en tantas agencias que la mayoría de mis colegas solo conocían fragmentos de mi cartera real. Había coordinado evacuaciones de refugiados en 3 zonas de guerra diferentes. Había negociado intercambios de prisioneros con gobiernos hostiles. Había testificado ante comisiones cerradas del Congreso sobre amenazas de seguridad emergentes. Había entrenado a oficiales de inteligencia extranjeros y dado conferencias en la escuela de guerra. Mi trabajo había contribuido a tratados de paz, evitado incidentes internacionales y salvado vidas de formas que nunca serían reconocidas públicamente. Pero para mi familia, yo solo era Elena, su hermana pequeña sin rumbo que nunca había descubierto como ser normal. Marta terminó su panegírico con lo que claramente consideraba una conclusión conmovedora: solo espero que donde quiera que esté Elena ahora, haya encontrado finalmente la paz y el propósito que siempre estuvo buscando. Y espero que sepa que a pesar de todas nuestras diferencias, la queríamos exactamente como era, con defectos y todo. La congregación murmuró su aprobación, pero noté algo que Marta no vio. En la sección central, un hombre con traje oscuro se levantó y caminó hacia la salida. Luego otro y otro. En unos instantes, un flujo constante de asistentes salía silenciosamente de la iglesia. No era gente marchándose por el discurso de Marta. Eran personas respondiendo a señales discretas, movimientos coordinados que indicaban un cambio en el estatus operativo. Alguien acababa de recibir el aviso de que el servicio conmemorativo estaba concluyendo y era hora de que comenzara la verdadera ceremonia. Marta notó el éxodo y pareció ofendida. Supongo que la gente tiene otros compromisos, dijo tratando de mantener la compostura. El párroco, el padre Miguel, dio un paso adelante para ofrecer las palabras de cierre, pero antes de que pudiera hablar, las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Una formación de soldados con uniforme de gala entró, dirigida por un general de brigada que reconocí como mi antiguo oficial al mando en el Estado Mayor. La cara de Marta se puso pálida. Esto no era parte del programa que ella había planeado. El general Martínez se acercó al atril con la precisión mesurada de alguien acostumbrado al mando. Le seguían otros 6 oficiales, cada uno portando artículos ceremoniales, una bandera española doblada, una vitrina con condecoraciones militares y lo que reconocí como una citación presidencial. Señoras y señores, la voz del general Martínez llevaba la autoridad de 3 décadas de servicio. Estamos aquí hoy para honrar a la teniente coronel Elena Moreno, cuyo servicio a esta nación abarcó múltiples agencias y operaciones clasificadas que no pueden detallarse completamente en este entorno público. Observé la cara de Marta mientras asimilaba las palabras teniente coronel. Se había pasado años diciendo a la gente que yo era solo un sargento, un soldado de bajo rango que movía papeles y seguía órdenes. La idea de que yo hubiera sido oficial, y una de alto rango, era claramente algo que nunca había considerado. La asignación final de la coronel Moreno, continuó el general Martínez, requirió que asumiera una identidad de cobertura que necesitaba una separación completa de su familia y asociaciones previas. Su presunta muerte fue parte de una operación que ahora ha concluido con éxito. El murmullo que recorrió la iglesia fue audible. Marta miraba a su alrededor confundida, como si hubiera entrado en la ceremonia de otra persona por error. El historial de servicio de la coronel Moreno incluye 3 cruces del mérito militar con distintivo rojo, la medalla de servicio meritorio de la defensa y condecoraciones de 6 naciones aliadas por su trabajo en seguridad internacional y operaciones humanitarias. David se inclinó hacia adelante en su asiento con el teléfono olvidado. Mamá estaba sentada perfectamente quieta, con la boca ligeramente abierta. El general Martínez hizo un gesto hacia la parte trasera de la iglesia. La coronel Moreno solicitó permiso para asistir a este servicio en honor a la familia que la crió y para recibir personalmente su próxima asignación.
Todas las cabezas en la capilla se giraron hacia los bancos traseros. Me levanté lentamente con mi uniforme de gala impecable y perfectamente ajustado. 23 años de medallas y condecoraciones desplegadas sobre mi pecho. El silencio era absoluto. Caminé por el pasillo central con el paso medido de alguien que había hecho esto cientos de veces antes en ceremonias mucho más peligrosas y mucho más importantes que esta. Mi familia miraba como si estuvieran viendo a un fantasma, lo cual en cierto modo era verdad. Cuando llegué al frente de la iglesia, el general Martínez extendió su mano. Coronel Moreno, enhorabuena por la finalización exitosa de la Operación Guardián Silencioso. Por la presente es ascendida al rango de coronel y se le asigna el mando de la Fuerza Operativa Conjunta de Seguridad Internacional. Me entregó una carpeta con órdenes que llevaban clasificaciones que mi familia no tenía autorización para entender. La misma hermana que había estado repartiendo mis pertenencias y planeando impugnar mi testamento, ahora me miraba con una expresión que nunca había visto antes, completo desconcierto mezclado con algo que podría haber sido respeto. Gracias, mi general, respondí. Mi voz era firme y profesional. Es un honor servir. La ceremonia que siguió fue breve pero formal. Se presentó la bandera, se leyeron las citaciones y se tomaron fotografías con funcionarios cuyos nombres no significarían nada para Marta, pero cuyos apretones de manos representaban años de relaciones profesionales que ella nunca supo que existían. Cuando la parte militar concluyó, la iglesia comenzó a vaciarse de nuevo. Los dignatarios, los oficiales extranjeros, los funcionarios del ministerio, todos salieron con la misma eficiencia silenciosa que habían mostrado al llegar. Tenían otros compromisos, otras ceremonias, otras obligaciones clasificadas que no requerían explicación a familias civiles. Pronto solo mi familia inmediata permaneció en los bancos delanteros junto con algunos amigos de la familia que parecían tan atónitos como Marta, David y mamá. Me acerqué a ellos lentamente, mis tacones resonando en el suelo de mármol de la iglesia. Hola, Marta, dije en voz baja. Gracias por el bonito panegírico. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en nuestra vida adulta, mi hermana se quedó sin habla. Coronel, la voz de mamá era apenas un susurro. Elena, no entiendo qué acaba de pasar. ¿Quién era toda esa gente? Me senté en el banco a su lado, mi uniforme haciendo suaves sonidos de roce al moverme. Esos eran mis compañeros, mamá. Gente con la que he trabajado durante los últimos 23 años. Pero nunca nos dijiste, comenzó David. No podía decíroslo, interrumpí suavemente. La mayor parte de mi trabajo requería habilitaciones de seguridad que prohibían discutir detalles con familiares. Sé que eso fue difícil de entender. Marta finalmente encontró su voz. Pero pensamos. Quiero decir, nunca parecías. No sabíamos que eras importante. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras, importante. Como si la importancia fuera algo visible, algo que se anunciara en las reuniones familiares y las cenas de Nochebuena. Nunca intenté parecer importante, Marta. Estaba intentando hacer un trabajo que importara. ¿Pero por qué no nos contaste sobre los ascensos, las medallas? Podríamos haber estado orgullosos de ti. La miré cuidadosamente recordando 23 años de llamadas telefónicas donde ella interrumpía mis intentos de compartir buenas noticias con quejas sobre su propia vida. Conversaciones donde descartaba mis historias de despliegue como Elena tratando de parecer interesante otra vez. Reuniones familiares donde me presentaba a sus amigas como mi hermana que todavía juega a los soldados. Traté de decíroslo, dije simplemente. No estabais interesados en escuchar. El silencio se alargó incómodamente. El padre Miguel se había retirado discretamente para darnos privacidad y la iglesia se sentía enorme alrededor de nuestro pequeño grupo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá. Ahora me reporto a mi nueva asignación. Tendré mi base en Madrid, pero viajaré frecuentemente. El trabajo sigue siendo clasificado, pero puedo deciros que implica coordinar esfuerzos de seguridad con naciones aliadas. Marta miraba mi uniforme como si lo viera claramente por primera vez. Elena, lo siento. No tenía ni idea de qué eras. Quiero decir, no sabíamos que habías logrado tanto. Lo sé. Puedes perdonarnos por no entender. Por lo que dijimos de ti.
Consideré la pregunta cuidadosamente. 23 años sintiéndome como una extraña en mi propia familia. 2 décadas viendo mi carrera descartada como una fase. Mi servicio minimizado como una incapacidad para sentar la cabeza y ser normal. Años escuchando a Marta decir a la gente que ella era la exitosa porque se había casado y tenido hijos, mientras yo seguía buscando un propósito. Pero también pensé en el trabajo que había hecho en esos años, las familias que había ayudado a reunir a través de fronteras devastadas por la guerra, los jóvenes oficiales que había mentoreado, las crisis internacionales que se habían resuelto silenciosamente mediante una negociación paciente y un cuidadoso trabajo de inteligencia, los niños refugiados que estaban vivos hoy gracias a operaciones que yo había planeado y ejecutado. No hay nada que perdonar, dije finalmente. No podíais entender lo que no conocíais. Marta pareció aliviada, pero yo no había terminado. Sin embargo, continué: de ahora en adelante necesito que entendáis algo. Mi trabajo importa. Siempre ha importado. El hecho de que no pudiera hablar de ello no lo hacía menos importante o menos real. Necesito que respetéis eso, incluso si no entendéis los detalles. Ella asintió rápidamente. Por supuesto, absolutamente. Mamá se acercó y me tomó la mano. Elena, estoy orgullosa de ti. Debería haberlo dicho más a menudo. Gracias. David se aclaró la garganta. Así que, sobre tu piso. Puede que hayamos donado algunas cosas. Sonreí. La primera sonrisa genuina que había sentido en todo el día. Está bien, David. De todos modos, no necesitaba nada de eso. Mi nuevo puesto viene con alojamiento y todo el equipo que necesito. Pero las joyas de la abuela. Marta las tiene y sabemos que se suponía que eran para ti. Quédatelas, dije mirando a Marta. La abuela querría que fueran para alguien que las apreciara. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Reales esta vez. Elena, no puedo quedármelas. Son tuyas. Te las dejó a ti específicamente. Me las dejó porque pensó que necesitaba algo para recordarla. Pero tengo 23 años de recuerdos sirviendo al país que ella y el abuelo amaban. Esa es una mejor herencia que las joyas. La conversación continuó durante otra hora, cubriendo logística, explicaciones e intentos torpes de reconciliación. Hicieron preguntas que podía responder y preguntas que no. Se disculparon por cosas que importaban y cosas que no. Prometieron hacerlo mejor, ser más comprensivos, tratar de entender. Escuché y respondí apropiadamente, pero una parte de mí ya estaba pensando en mi próxima asignación, la sesión informativa de mañana por la mañana, el equipo que reuniría, los socios internacionales con los que necesitaría coordinar. Esta iglesia, esta ceremonia, este drama familiar. Ya se estaba convirtiendo en parte de mi pasado, archivado como cualquier otra misión que había completado. Cuando finalmente nos despedimos, Marta me abrazó con fuerza. Te quiero, Elena. Siento que haya hecho falta algo así para verte realmente. Yo también te quiero, respondí. Y lo decía en serio. Pero mientras salía de la iglesia de San Miguel hacia el coche oficial que esperaba para llevarme a mi siguiente reunión, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Durante 23 años, había cargado con el peso de la desaprobación de mi familia, su incapacidad para entender o valorar mis decisiones. Había dejado que su desdén por mi carrera creara una pequeña y persistente duda sobre mi propia valía. Ahora, de pie con mi uniforme de gala, con un ascenso a coronel y el mando de una fuerza operativa internacional, entendí que su aprobación nunca había sido necesaria. Su comprensión nunca había sido requerida. Su respeto, aunque bienvenido, no era esencial para mi sentido de propósito o logro. Había pasado 2 décadas protegiendo a personas que nunca sabrían mi nombre, sirviendo a una misión más grande que las dinámicas familiares o el reconocimiento personal. Había construido una carrera basada en la competencia, la integridad y el servicio a algo más grande que yo misma. La incapacidad de mi familia para ver eso había sido su limitación, no la mía. Mientras el coche se alejaba de la iglesia, abrí la carpeta que contenía mis nuevas órdenes. El informe de la misión estaba clasificado a niveles que requerían instalaciones especializadas para discutir. El equipo que comandaría incluía oficiales de 6 naciones aliadas.
El alcance de las responsabilidades abarcaba 3 continentes e implicaba la coordinación con agencias de las que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Era exactamente el tipo de trabajo para el que me había estado entrenando toda mi carrera. Mi móvil vibró con un mensaje de Marta: he buscado en Google tus medallas. No tenía ni idea. Estoy muy orgullosa de ser tu hermana. Sonreí y guardé el teléfono sin responder. Habría tiempo para la familia más tarde, después de haberme instalado en el nuevo puesto y determinado qué información podía compartir de forma segura con civiles. Por ahora, tenía trabajo que hacer, trabajo importante que importaba de formas que Marta apenas empezaba a comprender. El coche giró hacia el Paseo de la Castellana y abrí mi portátil para revisar los materiales informativos iniciales para la reunión de mañana. Coronel Elena Moreno presentándose para el servicio, como había hecho cada día durante los últimos 23 años. La diferencia era que ahora finalmente me presentaba al servicio sin cargar con el peso de tratar de demostrar mi valía a personas que nunca habían estado cualificadas para juzgarla en primer lugar.